Hermanos, quiero presentarles a Carlitos. Carlitos nos va a apoyar ahora con la palabra. Carlitos viene para compartir con nosotros el mensaje de salvación y vida eterna. Carlitos. Buenas tardes, buenas noches. Como ya dijo el hermano Luis, lastimosamente mi papá está un poco enfermo y se dio cuenta que no iba a poder predicar muy tarde para decirle a alguien más, entonces es mi placer y mi honor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo y no dejes que sea yo el que hable, más tú, y déjanos oír lo que tienes para nosotros este día. Amén. Creo que la internet ha hecho que muchos empecemos a oír bastantes cuotas de filósofos, y esas cuotas, más bien referencias o frases célebres, cuando las escuchamos y cuando las decimos, tienen un cierto poder que no podemos entender. Es por el golpe que hacen, como a la famosa la razón de la sinrazón del corazón, y entre muchas otras que ustedes saben mejor que yo. Y creo que hace más efecto aún cuando una persona que sabemos que tiene edad y experiencia para decirla, nos las dice. Por esto es que tengo el honor de compartirles la historia de una noche que mi abuela le dijo una de esas frases a mi papá. Esta frase fue: ¿quieres ver a un vivo perdido? Ponle un bobo a la cola. Por supuesto, esta frase suena más de nuestro caliche que filósofa, y es muy difícil de entender. A mí me la tuvieron que dibujar para que tuviera que entenderla. Por eso necesito saber si todos aquí estamos en sintonía y todos aquí la podemos entender. A ver, los jóvenes, por favor, apóyenme. Para ver a un vivo perdido, ponle un bobo a la cola. A ver, gracias. ¿No? ¿Alguien más? A ver, los adultos, porfa. Yo sé qué querés, Braulio. ¿No? Para ver a un vivo perdido, ponle un bobo a la cola. ¿No? ¿Ninguna idea? Ok. Lo que esta frase nos trata de decir es que algunos se creen tan inteligentes que cuando algo que parece no causar daño, puede en realidad causar daño. Por eso quizás, a mi gusto, quizás cambiaría la frase y le pondría: ¿quieres ver a un inteligente perdido? Póngale algo que parezca que no le va a hacer daño. Póngale un vaso de agua que tenga veneno, pero que no se note el veneno. Porque un vivo al ver la cerveza no la va a tomar, pero al ver solo un vaso de agua no va a alcanzar a ver el veneno. Y en efecto, hay algunas personas que se creen lo suficientemente astutas e inteligentes que no ven esas cosas, y puede que lo sean, puede que tengan experiencia. Y para ver cómo nos puede ayudar esta historia, vamos ahora a ver en el estudio de hoy la historia de un rey, o mejor dicho, de un buen rey que tuvo un tonto a la cola, o mejor dicho, que cayó en algo que él creyó que nunca iba a caer. Entre tanto conocemos la historia, probablemente algunos lleguen a la conclusión de que nos hemos sentido muy astutos, cayendo en algunos pecados que nosotros no sabemos que son pecados. Puede ser que nos hayamos creído lo suficientemente fuertes para no creer que eso es un pecado. Por ello, vamos al estudio de hoy, antes de que caiga la lluvia, a Primera de Reyes 22, del 1 al 3. ¿Cómo hacer caer a un buen hombre? Cuando ya lo tienen, si me ayudan con un amén. Ok.
3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para para tomarla de mano del rey de Siria. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites tener tu palabra. Te pido nos guíes alrededor de este estudio, y lo que sea que tengas para nosotros, haznoslo saber. Amén. Temo que a la fecha, después de tantos sermones de un montón de reyes malos, caigamos en el error de creer que no hubo ningún rey bueno en toda Judea, en todo Israel. Y esto es en algo muy normal, porque realmente la estadística dice que fueron más reyes malos que reyes buenos. Pero este no es el caso de Josafat. Josafat fue un rey bueno. Inclusive, este inició tantas reformas, inició un programa de educación bíblico, empezó a destruir altares, empezó a tratar de seguir los caminos de sus padres. Entonces, ¿cómo es que este rey pudo caer si era un rey que estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová? Este rey cayó porque cayó en algo que él creía que no iba a caer. Se preguntarán, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le pasó? Por eso vamos a estudiarlo. El nombre de Josafat personalmente me trae muchas historias, muchos recuerdos buenos cuando estaba en capilla infantil y todo eso, sobre el coraje con el que él defendió a Israel. Pero lo triste de esta historia es cómo cayó. Y creo que lo triste de esta historia es porque yo me siento identificado con él. Yo empecé a desviarme con cosas que yo creía que no eran desviarse. Tanto que las personas que estaban a mi alrededor no sabían sobre mi fe, no sabían que yo era cristiano. Empecé a amar otras cosas más que a Dios. Empecé a usar tiempo de Dios para esas otras cosas que según yo no eran malas. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es eso que nos está haciendo caer a muchos? ¿Qué es lo que nosotros creemos que no es tan malo, pero día a día nos va a hacer caer? Y el meollo de esta historia es ese amor que Dios le dio a Josafat. Y en realidad hay muchas cosas que en este momento, en esta realidad, a muchos jóvenes nos pueden parecer esas cosas. Y Dios no lo planeó así, que yo viniera hoy y les dijera esto. En realidad, cuando estaba leyendo esto, yo me recordé de mi propia historia y dije, yo nunca creí que yo iba a caer en eso. Entonces, jóvenes, si queremos vernos perdidos, bajemos la guardia y caigamos con las cosas que parecen que no son buenas, que parecen que son buenas. Y hay algo aún que es más intrigante. Una vez estaba yo con mi papá y le preguntó a una persona, ¿cómo está? Y la persona le respondió, en victoria. Y a mí me sorprendió y le dije, y a mi papá también, y yo le pregunté, ¿por qué te sorprendió? Yo no creo en eso, me dijo. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Si hay un versículo en 1 Juan 5:4 que reza, mas todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos victoria, papá. Y él me dijo, la victoria de la que ese versículo nos habla es de que nadie nos puede hacer daño, porque nosotros ya tenemos nuestra alma que va para el cielo. Esa es la victoria que habla. Pero la realidad
es que mientras Jesús no aparezca en los cielos, si alguien no me escucha, por favor levante la mano. ¿Todo bien? Sí. Pero la realidad es que la victoria no va a estar hasta que nosotros estemos en los cielos y Jesús reinando. Vivimos en un tiempo de guerra. Vivimos en un tiempo donde el enemigo quiere vernos destruidos cada día. Por eso no se puede tener la victoria hasta que estemos en los cielos. Esto me recuerda a otra historia de... tengo un tío que es coronel y él me contaba que cuando él, en la guerra civil, cuando él andaba en los helicópteros, él andaba una bazooka atrás, andaba una metralleta recortada en la pierna, andaba un cuchillo aquí atrás, andaba un calibre 9 acá, andaba armado hasta los dientes. Y ahora lo van a ver en su carro y ya no anda nada, porque él cree que ya no lo necesita. Déjenme decirles, estamos en tiempo de guerra. El enemigo nos quiere ver destruidos todos los días. Pero es mejor que volvamos a la historia. Perdón que yo a veces me salgo. Al ver el ejército tan poderoso, Acab, el ejército, vio el poderoso ejército de Josafat y fue hacia a Josafat, Acab, y le dijo: nosotros somos hermanos, ¿por qué no hacemos una alianza y empezamos a pelear contra la otra ciudad y los conquistamos juntos? Parecía tan bobo Acab que el pobre Josafat no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Parecía que no le iba a hacer daño. Entonces lo primero que vino a la mente de Josafat no fue que le iba a hacer daño. También podemos ver esto en 2 de Crónicas 18. Es solo un paralelo donde describe mejor la historia. Si somos hermanos, le dijo Acab, podemos hacer lo mejor para nuestros hijos. Pero como nuestros reinos están divididos, ahora hagamos que nuestros hijos se unan en matrimonio. Entonces el hijo de Acab y el hijo de Josafat y la hija de Acab se unieron en matrimonio. La hija de Acab se llamaba Atalía. Cuando estos dos contrayeron matrimonio, todos creyeron que iba a ser paz entre los dos reinos. Pero antes de adelantarnos a esto, hay un dato curioso. Y es cómo termina esta historia. Esta historia puede ser curiosidad, casualidad o causalidad. Y esto es lo trágico. Cuando Josafat murió y cuando el hijo de Josafat murió, esta Atalía tomó el trono. La historia se repitió. ¿Se recuerdan? Hemos estado estudiando a Jezabel. Ahora esta Atalía regresa y toma el trono. Y como que si la Biblia no lo advirtiera lo suficiente, esta Atalía empezó a hacer exactamente lo que Jezabel hizo. Empezó a hacer una cacería de profetas de Dios, empezó a hacer y a deshacer. Tuvo tan bien el corazón misionero de Jezabel que hasta empezó a inducir al pueblo a empezar a adorar a otros dioses otra vez. Y yo creo que si Josafat, el buen rey, hubiera podido ver lo que estaba pasando con su hijo, no hay duda que Josafat se hubiera levantado de la tumba, hubiera ido donde su hijo y le hubiera dicho: ¿qué estás haciendo? Y le hubiera pegado una tunda. La historia se está repitiendo. Tu abuelo lo hizo y mira cómo terminó. Lastimosamente, no es posible que haya sucedido. Y esta Atalía hizo exactamente lo que Jezabel hizo. Y a los padres que no nos han estorbado a nosotros jóvenes, es un llamado, porque por esa historia de esa señorita, el cual su novio era un ingeniero, la madre se sentía muy feliz
de decir de que su hija tenía un novio ingeniero. Lo que ella nunca vio y lo que ella nunca dijo es que ese novio ingeniero de su hija no solo no iba a la iglesia, sino que también iba a nightclubs, pasaba sus fines de semana en fiesta. No contaba su vocabulario tan sucio, porque a ella le gustaba que dijera que su hija andaba con un ingeniero. Creo que el deber más hermoso de un padre es hacernos ver a nosotros los jóvenes cuando estamos haciendo las cosas por las que ustedes ya pasaron. Por esto es de que lastimosamente Josafat no se hubiera podido levantar de la tumba, porque él fue el que propagó ese matrimonio. Él fue el que le dijo, cásate con Atalía, porque él creyó que eso no le iba a hacer daño. Fue un vivo que le pusieron un tonto a la cola. Hay una historia que es la que conmueve sobre este Josafat, y esto es para que no piensen que en realidad este Josafat era un mal rey. Esto está 4 capítulos atrás, en el capítulo 18, versículo 4 al 6. No lo busquen en este momento. Esta historia cuenta cuando Jezabel empezó la cacería de los profetas de Dios. Y él, sabiendo que Jezabel había empezado esa cacería, en vez de detenerla, lo que hizo fue esconder a 500 profetas en una cueva. Los puso en esa cueva, les dio agua, les dio pan y los escondió, porque él sabía que la única razón por la que su pueblo vivía era porque esos profetas vivían. Este era un hombre con el corazón de Dios. Lastimosamente no se dio cuenta que habían cosas en su vida que le estaban dañando. Nadie debe de poner en tela de duda lo bueno que era este hombre. Tantas cosas que hizo Josafat, y nunca se dio cuenta de que empezó a creer en charlatanes. Y la ironía es que en esta historia, por favor, si me ayudan y siguen la historia en la Biblia, en el versículo 22, se darán cuenta que este Josafat fue hasta Acab y le dijo, mira, yo no quiero ir a la batalla sin antes haber preguntado lo que opina Dios de mí. Entonces Acab le dijo, mira, yo tengo a un profeta que se llama Micaías, pero la verdad es que este profeta siempre me dice cosas malas, nunca me ha profetizado algo bueno. Creo que eso es bastante parecido a nuestras historias, porque a nosotros nos gusta el show, a nosotros nos gustan los gritos, a nosotros nos gustan las lágrimas, que nos digan que va a haber prosperidad, a nosotros nos gusta que nos digan que estamos en victoria. Lastimosamente la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que robar es pecado. La Biblia habla de que tratar mal a nuestra familia es injusto. La Biblia habla que pagar a nuestros empleados lo que no es justo o tratarlos de una manera injusta está mal ante los ojos de Dios. Y creo que hay muchas maneras de que nuestro corazón se vea complacido. Y esto es lo hermoso de la Biblia, que Dios nos prueba el amor que nosotros realmente le tenemos, que aún sabiendo que esas cosas son malas, decidamos seguirle. Pero bueno, es lo que este profeta Micaías le decía a Acab siempre, es que iba a morir, que iba a perder la guerra, que no fuera. Y en este caso Josafat fue y le preguntó, pero Acab le dijo, no, mira, yo tengo aquí otros profetas que nos pueden decir algo que en realidad nos guste.
Así que fueron donde estos 400 profetas, y como era de esperarse, estos profetas, que eran más bien profetas pagados por Acab, en efecto le dijeron a Acab lo que quería escuchar: vaya, ahí la va a ganar. Yo he visto esa guerra y usted la va a ganar, así que vaya. Por lo contrario, cuando Josafat envió un mensajero hacia Micaía, lo que encontró fue: si usted va a esa guerra, usted va a morir. Por supuesto, a Josafat no le gustó, porque él quería ir a la guerra y ganarla. Lastimosamente, fue a la guerra. Lastimosamente, nosotros hacemos cosas sin antes preguntarle a Dios qué es lo bueno. Hay muchas historias en estos libros donde describe los acontecimientos de Israel, donde grandes hombres ven grandes pérdidas por no preguntarle a Dios sobre su decisión. Una de ellas es la más trágica, en Josué 7:7, donde Josué no le preguntó a Dios qué iba a hacer. Se sentía tan seguro, estaba leyendo la Biblia, estaba orando, se sentía tan seguro que no le preguntó a Dios qué iba a hacer. En ese momento fue tan fácil para el enemigo y fue una gran derrota. Es lo mismo que esta historia, y es lo mismo que nosotros. Cuando nosotros creemos que estamos yendo al culto, que estamos orando, que estamos leyendo la Biblia, en ese momento nos ponemos débiles y se nos olvida que vivimos en guerra. Por supuesto, tenemos la paz. Hay un versículo tan bonito que lo vamos a practicar en el campamento. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por supuesto, tenemos que tener esa fe, esa paz, pero eso no significa que no estamos en guerra. Las historias en la Biblia están hechas para que ya no se repitan. Como dice otro de los famosos dichos de nuestro caliche: el vivo a señas y el tonto a palo. Lastimosamente, Acab no pudo ver lo que le sucedió, Josafat no pudo ver lo que le sucedió a su abuelo y cayó. Pero no termina aquí. Él fue a la guerra sin no haberle preguntado a Dios. Ya en la guerra, Acab le dice, como todo un buen amigo, como todo un buen hermano, como una alianza, como alguien que no parece daño, le dijo: Josafat, por favor, ve y ponte como el rey de Israel cuando vayas a la guerra. Y yo me voy a disfrazar de soldado, yo sí voy a ir a pelear, pero vos quédate con la honra. Entonces el pobre Josafat, como no tenía idea, como no parecía hacer daño, como parecía un bobo, se puso como rey en la guerra, y Acab se vistió como soldado. Cuando la guerra comenzó, los militares del otro ejército le dijeron a sus soldados, esto está en el versículo 37, si quieren ir más adelante: nosotros no queremos matar a algunos soldados, nosotros queremos la cabeza del rey. Así que olvídense de todos y vayan hacia la cabeza del rey. Ellos querían la cabeza de Acab, no la cabeza de Josafat. Pero como Josafat se estaba planteando como el rey, empezó toda la guerra. Los soldados del otro ejército lograron atravesar las cuadrillas de Israel. Cuando esto sucedió y vieron al rey en su carro ostentoso, parado seguramente, creyendo que nada iba a sucederle, le apuntaron con las lanzas, le apuntaron con las flechas. Y cuando Josafat vio eso, obviamente él ya sentía la muerte, así que gritó: yo no soy el rey. Cuando el militar se dio cuenta que Acab era el que que Acab, el rey, se había disfrazado, les dijo a todos: desen la vuelta, no es a él al que queremos,
nosotros no queremos al rey de Judá, queremos al rey de Israel. Entonces todos se dieron la vuelta, pero como ya tenían sus arcos extendidos, hubo una flecha que se les salió y le atravesó el torso a este Josafat. La historia reza que Josafat le dijo al que llevaba su caballo: da la vuelta. Y en el camino, Josafat cayó tendido en el suelo de ese carro. Lastimosamente, cayó por no creer que eso le iba a hacer daño. ¿Quieren ver a un buen rey caído? Pónganle algo que no parece que le va a hacer daño. Así como inocentemente él cayó, muchas personas hemos caído. Quizás con personas astutas, quizás con personas que nos llevan a un negocio que no queremos. Y para gracia nuestra, nosotros no tenemos que caer tendidos en el carro de batalla. No tenemos que dejar que esa flecha nos atraviese. Podemos tomar la decisión. Esto nos lleva a una de las historias más hermosas, a mi parecer, que está en la Biblia. No tienen que buscarlo en este momento, está en Juan 8. Esta historia es sobre aquella famosa prostituta que la llevaron hacia los pies de Jesús. La prostituta había hecho tantas cosas malas como usted y yo. Y la diferencia de esta prostituta y Josafat es que ella se sentía pecadora. Cuando ella llegó a los pies de Jesús, ella no podía ni siquiera levantarle la mirada. Ella sabía que merecía la muerte. Pero Jesús tuvo misericordia antes de condenar. La historia no dice si lo que empezó a escribir en la tierra eran los nombres o la cantidad de pecados de los que le querían apedrear. Solo dice que escribió algo y los que la querían apedrear se fueron, que eran fariseos y escribas. Luego Jesús le dice: levanta tu cabeza y mira quién te busca ahora. Ella le dijo: nadie, mi Señor. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, ve y no peca más. El Josafat no tuvo opción, pero nosotros sí tenemos opción. Hay cosas que parece que no nos van a hacer daño, y quizás ahora estamos dándonos cuenta, el Espíritu Santo nos está diciendo que nos están haciendo daño. Y no hay por qué sentirse miserable al respecto, porque yo ya estuve ahí, yo ya me sentí miserable. Pero es bueno pensar de que Jesús murió en la cruz con los brazos abiertos, no con los brazos cerrados, porque Él nos está invitando y nos está diciendo: vengan. No tienen que ser perfectos para mí, tienen que creerse pecadores para que yo los pueda perdonar, para que puedan recibir mi gracia. Por ello, yo me pregunto, después de todo lo que hemos pasado, leer la Biblia, estar orando todos los días, no sé si es suficiente. Creo que es suficiente estar seguros de amar a Dios antes que a cualquier otra cosa. Estar seguros de que nunca vamos a cambiar de ir a la iglesia por nada. Estar seguros que nuestros corazones arden por contarles a otros sobre lo bueno que ha sido Él. Estar seguros que vamos a estar totalmente ocupados en las cosas del Señor, que nada de las otras cosas que no parecen hacernos daño nos vayan a hacer daño. Y si ya pasaron por ahí, Jesús tuvo misericordia antes de condenar. Vamos a orar. Gracias, Señor.
por este momento que nos has dado. Gracias porque eres tan bueno y amoroso con nosotros. Te pido que nos dejes sentir tu amor, tanto que no podamos callarlo. Y si alguien esta noche aquí se ha sentido de la misma manera que esa prostituta, o ha pasado por las cosas que pasó Josafat, quisiera invitarle a que recibiera a Jesús como su Salvador. Él ya murió en una cruz por ustedes y por mí. Él ya nos amó. Ahora lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra mano, hacer una oración y amarlo. Si hay alguna persona aquí, levante su mano. Solo 5 segundos. ¿Hay alguien? Por favor, no crea que esto es un cambio de religión o que ahora va a empezar a seguir un montón de reglas. Esto solo es amor. Esto solo es una relación. No es una religión. Jesús es amor, no una religión. ¿Hay alguien? Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros y porque nos permites finalizar este día en tu casa. Por favor, te pido que nos bendigas hasta el camino de nuestra casa, nos ayudes a saber qué es amarte y a experimentar el perdón que tú tienes en nuestras vidas. En tu nombre hemos orado. Amén. Los esperamos en media semana. Les vaya bien.